¿Qué tal, jóvenes? Sean todos ustedes muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Hoy día vamos el objetivo de este video es revisar entre todos la clase número 0, por así decirlo, ¿ya? La que tiene que ver con lo que está ahí en pantalla, que es Camcho, la leyenda Selknam. Entonces, estoy desde la escuela, que tanto de menos la escuela que vine hoy día a darme una vueltecita, pensando que lo iba a ver acá, pero no hay nadie. Así que, muchachos, para invertir bien el tiempo, estoy haciendo este video aquí y pensando en ustedes, pues, muchachos. Así que espero que estén bien y vamos a ver. Lo importante es que todos ustedes tengan en este momento su cuaderno con la clase número 0, que fue la primera que envié por video. Bien, el título, obviamente, Camcho, y tenía 3 preguntas. Decía, ¿cuál es la finalidad del texto? Bajo el título decía Leyenda Selknam. Las leyendas todas tienen un propósito claro, y el propósito es explicar el origen de algo. A ver, ¿qué nos puede llevar a una confusión y poder quizás pensar que sea un mito? En que el mito también busca explicar algo, el origen de algo, pero en el mito es un relato divino, o sea, tienen que haber dioses de por medio. En este relato no hay dioses, ¿ya? No hay dioses. Simplemente es una persona que pertenece a este pueblo de origen, pero no hay un dios de por medio. Entonces, si tú, cuando dices cuál es la finalidad del texto, respondiste que esta leyenda, este relato, pretende explicar el origen de, porque uno podrían ser dos cosas. En la parte final, porque acá dice que es como cómo llega el otoño, porque en ese lugar los árboles no botaban las hojas. Entonces dice que el viajero llegó y les dice que donde él viajó, los árboles, las hojas se ponían amarillas, café y caían, y la gente no le creyó. Entonces, uno podría decir, bueno, explica el origen del otoño, pero también explica el origen de por qué los loros se agrupan y se juntan en los árboles. Entonces, de esas dos opciones, ¿cuál es la más? Las dos son correctas, pero hay una que es más correcta que otra. Y tiene que ver con el cierre del relato. Entonces, dice en el último párrafo, qué grande fue la sorpresa al comprobar que Camcho no había mentido. Por cierto, el lugar que había visitado era un lugar maravilloso. Desde esos tiempos, desde que apareció este Camcho convertido en pájaro, desde esos tiempos los loros se reúnen en grupos en las ramas de los árboles y emiten unos característicos chillidos para reírse de los incrédulos. Entonces, ahí está la explicación final de esta leyenda, que explica por qué los loros llegan y se juntan en los árboles y por qué chillan tanto. Entonces, para explicarse eso, la cultura Selknam tiene esta creencia, ¿ya? Que fue un joven que viajó muy lejos, llegó de vuelta, contó lo que vio, nadie le creyó, y él con el tiempo se transformó en un loro y vino y hizo que llegara el otoño a ese lugar también. Entonces podrían ser dos las respuestas correctas, que el origen del otoño, pero la más correcta sería que por qué los loros llegan a los árboles al sur y generan todo este ruido de chillidos, ¿ya? Entonces, tenemos la primera respuesta. Segunda respuesta, dice, ¿qué tipo de narrador tiene? Recordemos que los narradores que hemos visto están en primera persona, que es un narrador que está dentro de la historia, y en tercera persona, que el narrador está fuera de la historia. En el caso de este relato, el narrador está fuera de la historia, así que es un narrador en tercera persona, ¿ya? ¿Es de conocimiento relativo u omnisciente? Bueno, ahí está, habría que, por lo que se ha visto, sabe el narrador todo lo que siente. En una parte dice que Camcho se sintió tan mal, se sintió molesto, se enojó y se fue. Entonces es un narrador omnisciente, porque sabe lo que el personaje siente
y también piensa. Así que, pero con que ustedes respondan narrador en tercera persona, está bien. Finalmente, y la última actividad, dice que era completar una tabla con las características físicas y psicológicas del personaje. Voy a empezar con las características físicas que están acá, ¿ya? Entonces aquí dice características físicas, dice Kamchov como humano. Entonces yo en la primera puse, aquí destaqué, en primer lugar dice que había un joven. Entonces, bueno, lo primero sería reconocer que Kamchov es un joven, no es un anciano, no es un adulto, es un joven. Entonces, esa podría ser la primera característica. Otra característica, ojos café. También tenemos que el cabello es oscuro como la noche y el cabello no es corto, sino que el cabello es largo. Entonces aquí yo lo tengo marcadito, lo tengo en amarillo destacado. Y eso, usted tendría que haberlo escrito aquí, características físicas. Entonces dijimos ojos café. Y ahí seguir llenando con los datos que ya le di. Después también en el cuadro decía Kamchov como ave, cuando se transforma en ave. Y aquí también lo destaco, y acá voy a agrandar un poco ahí. Dice está hablando ahora del loro, cuyas plumas eran verdes. Entonces tenemos una característica física del ave, que las plumas eran verdes y amarillas por el lomo. Ahí tenemos una característica. Y otra característica, y rojas en su pecho. Tenemos dos características. Con respecto, ahí también habla del pico. Dice, su pico era ganchudo. Entonces ahí tenemos las tres características. El plumaje, con estas dos de distintos colores, y el pico. Tenemos entonces las tres características de Kamchov cuando ya se transforma en loro. Ahora, pasamos a las características psicológicas que yo destaqué aquí en verde. Entonces, la primera, que me pareció, y que da origen un poco a la historia, que dice que le gustaba mucho viajar. Entonces, si usted escribe ahí como característica psicológica a Kamchov, ¿no?, le gustaba mucho viajar, espectacular. Si usted me escribe que era viajero, también está bueno, es la misma idea. Después tengo acá, dice, el viajero esperaba que llegara la noche y allí alrededor del fuego les comentaba los detalles de su último viaje. Entonces a él también le gustaba compartir, ¿ya? Entonces también podríamos escribir ahí que a él le gustaba compartir sus experiencias, ¿ya? Hay personas que aprenden, que saben muchas cosas, pero no les gusta compartir. En cambio a Kamchov viajaba y a él le gustaba compartir lo que vivía. Entonces tenemos otra característica psicológica. Les recuerdo que las características psicológicas hay que leer bien, y en base a las acciones del personaje podemos obtener esas características psicológicas. Y acá podemos decir que a él sí, pues, le gustaba compartir sus anécdotas. También era honesto porque él no mentía. Cuando él viajaba y volvía y contaba sus historias, él en ningún momento mentía. La situación de que los árboles perdieran las hojas, al margen de que fuera como extraordinario, porque todo su pueblo nunca lo había vivido, y creyeron que estaba mintiendo, pero él no mentía. Entonces también podríamos decir que era una persona sincera, honesta, que no mentía. Cualquiera de esas opciones sirve. Y por último, quizá otra característica psicológica de Kamchov es que era valiente, porque no cualquier persona emprende un viaje lejos del lugar donde él habita, lejos del confort, lejos de la comodidad. Entonces también era un personaje valiente. Muchachos, si usted ha respondido entonces con lo que ya hemos presentado ahora, usted se puede sentir muy orgulloso porque estuvo espectacular. Si tuvo algunos problemas en respuestas, las tiene que rectificar. Y ahora es el momento en que tú tienes que darte cuenta de si tuviste una equivocación en base a este video que estás viendo, decir realmente, sí, me equivoqué, y claro, la alternativa es esta otra. Es importante que tú tomes conciencia y aprendas del error, ¿ya? Bien, jóvenes, esa es la corrección de la clase número 0.
Voy a hacer una corrección de la clase 1 también para que la revisemos entre todos. Así que les deseo lo mejor y espero realmente que esto pase luego y poder vernos nuevamente en la escuela. Adiós muchachos, que estén bien.